Buenos días a todos. Son días a unos segundos todavía. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Nos ausentamos por unas semanas por cuestiones de salud, pero estamos de regreso. Damos gracias a Dios y les agradezco mucho a todos los que estuvieron llamándonos y orando por nosotros, hermanos. Estamos con bien. Estamos, creo yo, repuestos al 100. Mi suegra ha salido ya de COVID y vemos la mano de Dios en la vida de sus hijos. Me da gusto verles. Vamos a continuar con nuestro estudio de este día. Seguimos estudiando el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Si me acompañan ustedes, si me hacen el favor. El Evangelio de Juan, capítulo número 15. Nuestros hermanos abrieron este capítulo, nuestro pastor, y vamos hoy a darle continuación a este capítulo. Aunque creo más bien que vamos a repetir algunas cosas, otras creo que las vamos a oír de forma apenas nuevas. Sin embargo, creo que el estudio de este capítulo y principalmente de todo el Evangelio ha estado trayendo gran bendición a nuestras vidas. Ha estado Dios hablándonos a través de estos textos. Vamos a capítulo 15 del Evangelio de Juan, si están ahí todos, a leer el verso número 1. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Quisiera que pudiéramos ahí hacer una oración para rogar a Dios de su ayuda, de su bendición en nuestro lugar. Padre, gracias te damos por este hermoso día. Gracias por la vida principalmente que nos das. Y hoy queremos aprovechar esa vida para buscarte, para inquirir acerca de tu persona. Queremos tener esa experiencia más cercana contigo, Señor. Y para ello creo que necesitamos entender estas verdades, Señor. Por eso te pedimos que hoy en este día, te rogamos nos hables, te rogamos nos bendigas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, aquel que venció en la cruz. Amén. Amén. Nuestro texto, verso 1, inicia diciendo: yo soy la vid verdadera. Nuestro hermano la semana anterior nos estaba hablando de esa vid, y quiero decirte que es importante que tú y yo podamos comprender, número uno, para entender estos textos, entender el contexto en el que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo. Es importante esto que te digo. Para poder entender este texto, estas verdades, número uno, necesitamos primero entender el contexto en el que nuestro Señor estaba viviendo. Lo decía muy claro nuestro hermano la semana pasada. Tal vez para varios de nosotros es un poquito difícil entender, ya que no hemos primero vivido en un lugar, no vivimos tal vez en un lugar, tal vez algunos sí, donde
se cultive o donde haya vides, ¿verdad? Viñedos, etcétera. No vivimos en un lugar así. Sin embargo, los judíos, sin embargo, aquellos que les estaba hablando, que eran los discípulos, era un grupo, por así decir, muy reducido al que nuestro Señor se estaba dirigiendo. Recordemos que el capítulo 14, verso 31, sí, y el capítulo 15, verso 1, no son, por así decir, diferentes momentos, no fueron diferentes ocasiones. Al parecer, lo que nos deja ver el escritor, que es el apóstol Juan, esto se dio en un mismo evento. Tal vez alguno puede diferir acerca de esta idea, pero yo creo que esto se dio en un mismo momento. Nuestro Señor les está diciendo, verso 31 del capítulo 14, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me ama, me mandó, perdón, así hago, levantaos, vamos de aquí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Es la continuación, decía yo, se dio en un mismo contexto, la última cena que ellos estaban teniendo, y podemos decir también la última noche en el que nuestro Señor Jesucristo estaba conviviendo con sus discípulos. Podemos decir que entonces eran los últimos minutos, ya no digo las últimas horas, porque después fueron al monte donde oró nuestro Señor Jesucristo, y más adelante fue Él apresado. Más adelante Él es apresado. Pero en ese contexto se dieron estas palabras, y debemos de entenderla entonces en ese contexto primeramente. Y decía yo que es importante que nosotros entendamos ese contexto cultural, tal vez, en el que nuestro Señor estaba dando estas palabras, porque pues ellos comprendían perfectamente acerca del campo y acerca del cultivo, entendían perfectamente esos conceptos de viña, de vid, de labrador, de pámpanos, lo entendían perfectamente. Y sin embargo, algunos de nosotros tenemos, como dijo nuestro hermano la semana anterior, tenemos que ir a buscar el diccionario, otros tenemos que echar mano de un comentario tal vez teológico, bíblico, otros tenemos que tal vez acudir al mismo Google para poder preguntar o saber qué quiere decir todo esto. ¿Qué quiere Dios darnos a entender con todas estas palabras? Creo que algunos tenemos, como te decía, tuvimos que haber estado tiempo. Yo sé que varios tienen ya relación y conocen perfectamente de estas cosas, pero para un servidor me llevo casi toda la semana. Me llevo casi toda la semana el poder saber un poco más acerca de la vid. Esa vid, sí, ese concepto de vid, los judíos, para ellos no era desconocido. Era algo muy familiar para ellos, ese concepto o esa palabra vid. Ellos conocían perfectamente esto. Sabían, los discípulos, les estaba hablando a ellos, comprendían perfectamente ese término de esa vid. ¿Y a quién se le llama vid en el Antiguo Testamento, hermanos? Creo nuestro hermano nos compartía parte de la enseñanza la semana anterior. ¿A quién se le conocía como la vid? Es la pregunta que les hago, hermanos. Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era conocido como la vid del Señor. En el Antiguo Testamento, o te decía, el concepto vid era conocido, y para entonces el Antiguo Testamento, esa vid era el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces los judíos decían, ok, está hablando de esa vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor aquí. Entonces había otra vid.
Si este que está diciéndonos que es la vid verdadera, entonces había o hay otra vid que dice ser la vid, en este caso de Dios. Sí, esa vid, te decía, es el pueblo de Israel. Sí, se le llamaba o se le llama la vid. Y podemos también preguntarnos por qué la vid o por qué el pueblo de Israel era así como que se le había dado ese nombre. Bueno, número uno, porque la vid es una planta que da fruto. Es una planta que da fruto. Número dos, podemos decir tal vez que la vid es una planta muy hermosa cuando tiene ese fruto. Para Dios, quiero decirte, el pueblo de Israel, empiezas a leer, empiezas con Génesis y ya te encuentras con el concepto vid. Pero cuando tú ves la relación que Dios quería tener con el pueblo, es una relación muy amorosa, muy tierna. Quería tener una relación muy tierna para con ese pueblo. Después lees tú el libro de Éxodo y, por ejemplo, te encuentras en el capítulo número 19, versículo 5, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Fíjate cómo se dirige Dios a ese pueblo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Tú vas a ser mi especial tesoro. Mis hermanos utilizaban esa palabra que puedo decirte que cuando un viñador, alguien que se dedica, especialmente un vinicultor, no podía tener cualquier vid, no podía traer a su campo, a su tierra, cualquier vid. Tenía que haber sido una vid escogida, número uno. La gente allá donde yo vivo, en mi pueblo, cuando va a sembrar maíz, quiero decirte que se toma un tiempo a veces para poder escoger las semillas. Para poder escoger las semillas, escogen, creo yo, las más grandes, es lo que he visto o es lo que entiendo. Cuando la gente empieza a escoger sus semillas, escoge las más grandes. Entre las mazorcas no agarra las que tienen por ahí algunos granos podridos, sino creo que van seleccionando para cuando llegue el tiempo de la siembra, siembran ellos lo mejor porque esperan lo mejor. Cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere, o Dios en el Antiguo Testamento se refiere a Israel como su vid, quiero decirte, vamos a ver un texto ahorita, nuestro Señor escogió entre lo mejor, para Él era lo mejor. Y sin embargo, cuando tú lees por ahí un salmo, dice, yo te tomé entre lo más vil, entre lo más débil, entre la más pequeña. Israel era el pueblo más pequeño de la tierra, quiero decirte. Israel fue tomado de un lugar o de una nación poderosa como era el pueblo de Egipto. Ellos eran los siervos, ellos eran los servidores. Ya ni te digo que eran los siervos en el sentido de que eran trabajadores tal vez comunes, eran esclavos. Y viendo Dios a un pueblo pequeño, número uno, un pueblo débil, un pueblo oprimido, un pueblo, Dios lo vio de esa forma. Con una tierna mirada vio a ese pueblo cuando lo escogió y dijo, este va a ser mi pueblo. Entonces, que su Dios en el Antiguo Testamento tomó a Israel, le escogió, lo tomó entre lo vil, le tomó entre lo más pequeño, para hacer de ese pequeño pueblo su pueblo. Pero
quisiera que cuando yo te estoy hablando esto, quisiera que fuéramos pensando, pues entonces, ¿qué Dios quería producir o ver que produjera ese pueblo? ¿O qué es lo que Dios esperaba de ese gran pueblo? Otro contexto histórico que tú y yo debemos de entender es, entender que esa vid que Dios había escogido, pues había fallado, hermanos. Es decir, Israel, el pueblo escogido, en el tiempo en el que nuestro Señor Jesucristo está hablando estas palabras, esa vid había fallado en el propósito a lo que Dios le había llamado. Ese pueblo o esa vid que Dios había tomado había fallado para ese momento. Había fracasado para lo que fue escogida esa vid. Ese pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había fallado y le había dado la espalda. Le había dado la espalda. Y cuando se refiere Dios, por ejemplo, en el libro de Oseas, dice que Israel es una frondosa viña, una viña que da fruto, abundante fruto, pero da fruto para sí mismo, en el capítulo 10, versículo 1. Ese pueblo, esa vid que Dios había escogido, y te digo, lo había escogido para un propósito. Lo había escogido para que diese fruto y darse Dios a conocer a través de ese pueblo pequeño. Dios, cuando llega a un lugar, llega a veces primero por una persona. Pero una persona puede ser de gran bendición en la mano de Dios. Cuando una persona está pegada a esa vid, produce fruto y mucho fruto. Produce mucho fruto. Entonces, nuestro Señor en el Antiguo Testamento, cuando leemos acerca de esa vid, dices, wow, o sea, Dios le vio así a ese pueblo, le amó de esa manera, le escogió, le tomó. ¿Y qué más? Bueno, Dios esperaba que fuese de gran bendición. Sí, entonces esa vid, hermanos, Dios la había tomado y había tomado lo mejor. Había escogido la mejor cepa, había escogido la mejor planta. No podía alguien venir y plantar cualquier vid. De hecho, todas las viñas que sirven para dar vino todas son injertos. Pero no cualquier injerto. No cualquier injerto. Hoy tenemos tal vez muchísimas y diferentes clases de uvas, pero no todas sirven para lo mismo, quiero decirte. No todas sirven para lo mismo. No de todas se puede esperar algo que se espera, que se desea. No todas, o no de todas. Este pueblo entonces, Dios lo había escogido, ¿sí? Vamos entendiendo, Dios lo había escogido. Para Dios esta vid, este pueblo era hermoso a los ojos de Dios, o hermosa a los ojos de Dios. Pero ¿qué más? Dios quería, al escoger ese pueblo, Dios quería tener una comunión estrecha entre esa vid y ese labrador. Dios quiso tomar o escoger a esa vid con otro propósito, de que Dios tuviese esa comunión, esa relación estrecha entre vid y labrador. Y lo vemos con mucha claridad en el Antiguo Testamento. Dios quería tener una estrecha comunión o relación entre la vid y el labrador. Creo que vamos entendiendo o vamos sabiendo ya hasta aquí, creo que quién es el labrador, ¿verdad que sí?
Creo todos hasta ahorita entendemos quién es ese labrador. El Padre, aquel que plantó esa hermosa vid en su viña, sí, quería tener ese contacto, esa relación. A diferencia de otras plantas que tal vez producen fruto, como el olivo, que era muy conocido en el pueblo, la vid era una de las plantas que requería más de atención, por así decir, personalizada. A ver si me voy explicando. Tú no puedes dejar a un bebé de meses que pueda sobrevivir solo. Tú no puedes decir, yo tengo un bebé y te pregunto dónde está y dices, hace como 2 meses que lo dejé por allá. El bebé requiere de una atención personalizada. Si apenas nació, requiere comer creo cada 3 horas. Y después así va haciendo el tiempo más largo, 6 horas. Puede comer después 3 veces al día. Pero es normal. Es normal, pero a la vez, cuando es pequeño, el padre y la madre están muy al pendientes de ese pequeño. Se requiere de esa relación muy estrecha entre un bebé y un padre y una madre, entre el padre y la madre. Y creo que aquí el papel de la madre es más importante que el del padre en los primeros meses. Así de importante y de delicada era la atención que Dios quería tener con el pueblo de Dios, o la vid que Él había escogido. No fue que, como dice el mundo o la gente, el pensamiento moderno es que Dios creó al mundo y se olvidó del mundo y nos abandonó, y por eso hoy todo está descompuesto, y por eso hoy todo está hecho garras y de cabeza, porque Dios se ha olvidado de este mundo. Y como la gente no tiene esa relación personal, no tiene esa relación estrecha, por eso dice esto. Y llega a pensar de esa manera. Pero quienes conocemos a Dios, creo que entiende, no podemos vivir sin Él. No podemos vivir lejos de Él. No podemos estar distanciados de Él. Dios quiere tener un acercamiento, tener una relación estrecha, personal. Una comunión, no te digo de vez en cuando, sino continua. Dios quiere tener una comunión continua, y el libro de Santiago dice que Él aún nos anhela celosamente en el capítulo 4 del libro de Santiago. Dios nos anhela celosamente. O sea, un deseo ferviente que quema. Muy fuerte, Dios tiene un deseo muy fuerte. Yo no sé si tú has pasado 1, 2, 3 días sin beber agua, pero alguien que ha pasado tiempo sin beber agua, desea por lo menos una gota de agua en su boca, en su lengua. Le desea mucho. Aquella persona que ha pasado por una sed muy fuerte, desea refrescarse, desea mojarse por lo menos los labios. Tiene un deseo intenso. Dios tiene un deseo intenso por querer tener esa comunión con la persona que Él ha escogido. Dios quería tener esa comunión intensa con su pueblo, y para ello le escogió, hermanos. Entendamos esto: Dios no escogió un pueblo simplemente para dar a conocer su nombre. Era uno de los propósitos. Si lo vemos o entendemos, ese era de hecho uno de los frutos que esperaba Dios, que a través de ese pueblo Él se diera a conocer al mundo entero, y se dio a conocer. Pero quería Él que siempre fuera eso. Pero el pueblo falló, esa vid falló. Ellos fallaron como pueblo escogido. Dios quería darse a conocer, pero el propósito principal es que Él quería tener esa comunión personal con ellos.
No estás aquí para formar una religión, amigo y amiga. Tú no estás aquí para formar una congregación de 500 personas, de 1000 personas, de 2000, 15,000. Tú no estás aquí para eso. Yo espero que no veas las cosas de esa manera. Estás aquí porque Dios ha puesto sus ojos en ti. Tú hoy estás aquí no porque realmente seas una buena persona, sino porque Dios ha puesto sus ojos en ti y te ha visto con ojos tiernos y quiere atraerte hacia Él con esas cuerdas de amor. Quiere atraerte hacia Él. No porque, te digo, quieras ser una super congregación, una super mega iglesia, sino porque quiere tener comunión contigo. Empiezas a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, verso 8, dice que para esto Dios nos ha llamado, para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Dios nos ha llamado para tener comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que tú vivas cerca de Él, que tú camines con Él, que tú andes con Él, que tú convivas con Él. Quiero decirte que apenas si tenemos 3 semanas, largas 3 semanas para nosotros de no ver a la iglesia, a los hermanos, el llegar, quiero decirte hoy, por ejemplo, a la congregación en la mañana y poder colaborar con mis hermanos, fue una gran alegría para nosotros. Y es un momento muy deseado, anhelado por nosotros, por mi familia. Mi hija hoy está con los hermanos, algunos, no sé si sepan, nuestro hermano Omar, Alejandro, hermana Moni, nuestra hermana Graci, están en la iglesia ahorita con los hermanos del Morro. Mi hija se fue con ellos. Pero deseamos, es el deseo de un hijo de Dios también, entonces es natural que quiere estar con los demás hijos de Dios. Es una necesidad. Si tú hoy desayunaste, porque tu cuerpo sabe que es una necesidad y pide que le des alimento, nuestra alma tiene hambre de Dios, tiene necesidad de la convivencia entre iglesia también, de estar con ese pueblo escogido, ese pueblo que Dios ha escogido. No es simplemente hoy para vernos muchos en el lugar. Hoy se congregaron bastantes. Es bueno y bendice también el ver a la gente. Por supuesto que es una gran bendición. Pero creo que la bendición más grande es Dios tener comunión con aquella persona que Él ha llamado. Esa vid, decía yo, es y era en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y sin embargo, en el tiempo de Jesucristo, en el momento en el que el Señor estaba hablando estas palabras, esa vid había fracasado. El objetivo para el cual Dios había escogido a ese pueblo estaba rota la comunión. La comunión entre ese pueblo y Dios estaba hecho pedazos. Como cuando quieres hablar en el teléfono, hoy todos son inalámbricos, pero hace algunos años todos los teléfonos tenían que estar conectados a un cable, y si ese cable se venía y se trozaba, aunque tú estuvieras teniendo una gran plática con otra persona, se cortaba. En el tiempo de nuestro Dios, en ese momento en el que Él estaba hablando estas palabras del capítulo 15, la relación se había cortado. La comunión estaba cortada. Decía el Señor: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La comunión se había cortado. No había una comunión libre. No había un compañerismo cercano entre Dios y el pueblo. No había ese compañerismo. No había, ya no existía. Pero Dios sí quiso eso. Dios sí quería esto. Y cuando entonces nosotros estamos hablando de esa vid,
Y mira, esa vid verdadera. Y cuando nuestro Señor le dice al pueblo, a los discípulos en ese momento, yo soy la vid verdadera, le estaba diciendo también, yo soy el cumplimiento. Dice el libro de Hebreos, capítulo 8, en el versículo número 5, que varias de las cosas fueron figura y tipo de lo terrenal con lo celestial y de lo que había de venir. Y esa vid, sí, que Dios también, del que Él hablaba en el Antiguo Testamento, así como cuando viene el Señor y le dice, yo soy el pan del cielo. Y aquellos, ¿cómo es ese pan del cielo? Yo soy el verdadero pan del cielo, les está diciendo. Yo soy el buen pastor, el verdadero pastor es lo que les quería decir. Yo soy la puerta o la verdadera puerta, etcétera. Cuando Él les está diciendo, yo soy la vid verdadera, les está también diciendo, yo soy el cumplimiento de las palabras del Antiguo Testamento. Y hablando de la vid verdadera o de la vid, está profetizado en el libro de Jeremías que iba a venir esa vid que no iba a fallar. Dios esperaba fruto de esa vid. Dios quería que su nombre fuera conocido. Dios quería que su nombre o la persona de Dios fuese dado a conocer a todas las naciones. Pero el pueblo fracasó, el pueblo falló, el pueblo no cumplió el propósito, no dio ese fruto. Esperaba Dios fruto y le reclama a Dios en el Antiguo Testamento, capítulo 5 de Isaías, acompáñame. Dios le reclama, o Dios tiene ese reclamo para con el pueblo. Y tiene un reclamo muy fuerte. El libro de Isaías, capítulo número 5, si estamos ahí, voy a leer verso 1. Ahora cantaré por mi amado. ¿Quién era su amado? ¿Quién era el amado de Isaías? Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado. Fíjate cómo está diciendo. Este cantar no era de Isaías. Este cantar era de Dios, de su amado. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Ya nos está diciendo del lugar donde Dios había puesto esa planta, esa vid, una ladera fértil. Usted no sembraría una planta en una piedra, ¿verdad que no? Digo, hay algunos cactus que sobreviven con apenas un escaso puñado de tierra, pero este no era el caso. Esta planta no requería de una piedra ahí donde le hacías un pequeño hueco y ahí sembrabas, no. Era el cantar de Dios a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, número 1. La había cercado, número 2. O sea, ¿qué cuidado le estaba dando Dios? Protección le estaba dando, protección. Si viniese un animal, si viniese una persona, estaba protegida esa planta por un cercado y ¿qué más? Y despedregado. No había nada que le estorbara para su crecimiento y para que diese fruto. No había nada que le estorbara a su alrededor. Estaba cercada, había una tierra fértil, ¿qué más? Y plantado de vides escogidas. Entre todas las plantas eran las más escogidas. Lo que Dios había plantado o había puesto en su huerto era lo mejor que había sobre la tierra. Para Dios
Es lo que le está diciendo. Es lo mejor que hay sobre la tierra o sobre las naciones o sobre el mundo. Este es lo mejor que yo tengo. Lo mejor. No estaba entonces así como que, pues a ver qué sale. Dios no estaba así como que, pues voy a poner por aquí esta planta y a ver si da fruto. A ver si funciona. A ver si da resultados. Dios estaba plantando lo mejor de lo mejor que había en vid. Había edificado en medio de ella una torre. Sí, la vigilaba, la cuidaba, estaba al pendiente. Desde un lugar donde él estuviese pendiente de que no viniese un animal y pudiera destruir su vid. ¿Qué más? Y hecho también en ella un lagar. O sea, todo estaba preparado para que esa planta produjera mucho fruto. Y estamos viendo con estas palabras, amados hermanos, que Dios verdaderamente había escogido a este pueblo, esta vid, y estamos entendiendo que quería tener una comunión cercana. En el mundo de los diferentes negocios, si alguien quiere, por ejemplo, tener una granja de puercos, de pollos, escoge lo mejor, busca lo mejor. Recuerdo que una señora allá en Guatemala le íbamos a comprar huevos y teníamos unas gallinas. Y le dije, es que la gallina quiere, ya le llamamos echarse, ¿verdad? Quería echarse y quería, quiere creo que ya tener pollitos, pero no teníamos huevos. Y la señora que le fuimos a comprar me dijo, si le vas a poner un huevo a la gallina, ponle lo más grande. O sea, los huevos más grandes, me dijo la señora. Y digo, ¿por qué los grandes y no los chiquitos? O sea, parejo, pues, échele parejo, yo quería decirle a la señora. No, dice, si quieres tener buenos pollos, pon los huevos más grandes, salen los pollos más grandes. Y por supuesto van a ser más grandes. ¿Y sabes qué? Tiene razón la señora. Pones un huevo pequeño y nace un pollo pequeño y es pequeño el pollito, el pollo cuando es grande ya, adulto. No conozco mucho de eso, tal vez el pastor César, que ha estado cerca de esto, podrá decirnos mejor, pero le hice caso. Si tú quieres cultivar algo, tienes que tomar entre lo mejor para que produzca los frutos que tú quieres. Dios había tomado lo mejor, las mejores vides escogidas, para plantarlas en su viña. ¿Y qué más? Para que pueda producir algo, no depende solo de la planta. No sé si estés de acuerdo conmigo. Tú podrás haber escogido lo mejor de tu semilla. Usted podrá haber escogido lo mejor de las plantas, las más hermosas, hablando de las vides. Si no hay alguien que las cuide, en este caso el labrador, no es solo el trabajo de la planta, es más trabajo del labrador. Podemos decir entonces que este labrador que estaba cantando, sí, a su viña, había él acondicionado todo, o él había procurado que todas las condiciones se cumpliesen para que esa vid diese y produjese mucho. Él había acondicionado todo para que la planta donde fuese plantada diese mucho fruto. La había despedregado, leímos. Pero nos está hablando entonces que él quería tener esa relación, hermanos, entre vid y labrador. Dios quería tener ese cuidado, quería tener esa comunión. Si tú dices, bueno, quería, porque hoy ya no quiere.
Dios sigue teniendo ese cuidado. Y Dios de alguna manera nos ha librado, nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha librado de enfermedades y demás, porque quería o quiere atraernos hacia Él. Entonces esa vid del Antiguo Testamento también es una figura y tipo, decía yo, de lo que habría de venir. De lo que habría de venir. Por medio de esa vid, Dios quería darse a conocer al mundo, ya lo dije. A través de esta relación estrecha con el pueblo, Dios quería darse a conocer a los demás. Cosa que falló o fue un trabajo, no es que Dios haya fracasado, el pueblo falló. El pueblo fue el que de alguna manera se apartó. Sí, ese pueblo que Él había escogido. Estas bendiciones, sí, ahora esas bendiciones también las bendiciones solo vienen cuando nosotros tenemos esa comunión con la verdadera vida. De ahí que después en el texto número 2 o en los siguientes versículos del capítulo 15 nos dice cuál es nuestra condición. Hablando de esa vid verdadera, el hermano nos trajo la ilustración de la planta que tenemos hoy aquí. Él es la vid, Él es la cepa, Él es el tronco principal. Y tú y yo venimos a ser, por así decir, el injerto de Dios, que Dios ha injertado en esa planta. Somos las ramas que salen por ahí, los retoños, los renuevos, como también dice otro texto. Y de ahí pues empieza a haber fruto. Empieza a haber fruto. La verdadera vid hoy, hablando teológicamente la idea de Juan, sí, es que Jesús desplaza a Israel. Está desplazando al pueblo de Israel y Él viene a ponerse, Él viene a presentarse como la verdadera vid. No sé si me explique. Dios en el Nuevo Testamento, en este capítulo 15, y mira que es Juan el apóstol es el único que nos habla acerca de esta enseñanza, ya que los otros apóstoles, los otros evangelios nos hablan de diferentes cosas, de otras que el apóstol Juan aquí, pues en este caso Juan es el que nos habla de esta enseñanza que él compartió a los discípulos, estando en ese tiempo con ellos, los últimos minutos, las últimas horas, cosa que los otros evangelios no registran este evento. Pero Juan el apóstol quiere presentarnos este versículo y dice: yo soy la vid verdadera, y con esto te estoy diciendo, está desplazando a ese Israel que fue levantado en el Antiguo Testamento para que fuese la vid, y viene Dios a poner a su Hijo amado, a Jesucristo, y nos los presenta Juan. Sí, y él registra las palabras que salieron de la boca de Jesucristo, que dicen: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Hermanos, tú y yo hemos sido llamados, tú y yo hemos sido injertados en esa vid, hemos sido puestos para que podamos producir fruto. Pero ese fruto va a darse si nosotros aprendemos a depender de la vid. Creo ya nos han hablado de ello. Ya nos han hablado de ello. Pero aquí quiero que podamos entender que es el cumplimiento nuestro Señor Jesucristo de esa promesa en el Antiguo Testamento.
¿sí? Dios esperaba fruto, Dios esperaba que fuese bendición a las demás naciones. Pero decía yo, falló ese pueblo. Pero Dios, que no falla y que no miente, está aquí. Y dice, yo soy la vid verdadera. Y por ahí dice el apóstol, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, en quien tenemos vida, en quien tenemos redención. El fruto que produce, vamos a ver ahorita el fruto que produce esa vid. El fruto que produce, nuestro hermano la semana anterior nos hablaba acerca del fruto que produce el Espíritu Santo en aquellos, sí, en aquellos que permanecen en esa vid, sí. Pero también vamos a ver entonces ese fruto que produce esa vid, que es Jesucristo nuestro Señor. Pudiéramos decir que como número uno, lo que está diciendo es que Él es, decía yo, la verdadera vid, el que va a traer bendición no solamente a unos cuantos, sino a todo el mundo, o todo aquel que quiere conocerle. Dios va a traer bendición a todo aquel que quiera o quiere conocerle. Jesús es la única fuente de salvación y no hay otra, de vida. Él es la única fuente de salvación, Él es el único, Él es porque Él es la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Israel ya no es la vid. ¿Entendían entonces el concepto, hermanos? Estos discípulos estaban entendiendo el concepto, ok, o sea, el pueblo de Israel, nosotros fuimos plantados como la vid del Señor, la viña del Señor, pero entonces ahora es quitado Israel y es Jesús la vid verdadera. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de la salvación. De Él proviene el gozo, de Él proviene el perdón de pecados, de Él solamente proviene el perdón, la libertad. Y creo que estaban comprendiendo estas palabras, y con estas palabras también ellos estaban siendo consolados, ya que el momento en el que ellos estaban viviendo eran difíciles. Pero estaba el pueblo siendo consolado, los hijos de Dios estaban siendo consolados con estas palabras. Él es la vid verdadera. Sin Él podemos decir que estás muerto. Ya nuestro hermano por ahí traía una rama la semana anterior. ¿Y por qué estaba muerta la rama? Porque estaba separada del donde había brotado. De ese tronco donde había brotado, había sido desgajada, había sido cortada y terminó muriendo, secándose. Sin tú y yo vivir a esa vid, estamos muertos. Estamos muertos. Somos miserables. No servimos para nada. No servimos absolutamente para nada. Si tú sigues ahí en el libro de Isaías, capítulo 5, quisiera leerte los textos que siguen a los versículos del 2. Dice acá, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Dios esperaba fruto, entonces, decía yo. Dios esperaba fruto, pero dice aquí, esperando que diese uvas, dio uvas, sí, pero no las que Él esperaba, o lo que Él había plantado. Dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podrá hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Era la pregunta. Tú que sabes, que conoces de todo esto, dime qué más le faltó.
para que pudiese haber dado fruto. Nada. No quiso dar fruto esa viña. ¿Qué más podía hacer yo? Le dice Dios, el cantar o el reclamo. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. La viña del Señor es el pueblo de Israel y la casa de Judá. Esperaba fruto, pero no hubo fruto. Esperaba bendición, pero no hubo bendición. Si tú ahora miras a la verdadera vid, o miras a Jesús, y te miras a ti, y puedes reconocer lo que hay en tu vida, el fruto que ha producido, puedes ver que su trabajo no ha sido en vano. Entonces, el trabajo de Dios no ha sido en vano. No ha sido en vano el trabajo de Dios o de la vid verdadera. Si es que has permanecido en la vid, tu vida para este momento, dependiendo de los años que tú tengas, debe haber fruto. Debe haber fruto. En verdad que una vid, cuando tiene su fruto, se ve, luce hermosísima, muy bella la planta. Pues quiero decirte que tu vida tiene que lucir hermosa a los ojos de Dios. O eso es lo que Dios quiere, o eso es lo que Dios espera. Porque Él es la vid verdadera. Eso es lo que Él espera, porque Él es la vid verdadera y tú y yo estamos, se supone, pegados a esa vid. Estamos teniendo esa comunión constante. Su palabra nos está moldeando. La comunión con Él nos está transformando nuestra vida, nuestro carácter, nuestra persona, las costumbres viejas que veníamos arrastrando y muchas cosas. Estamos siendo transformados a imagen de Dios. El primer fruto que se supone que vemos es, o el que produce Dios, es el de salvación para todo aquel que cree. Todo aquel que quiere recibir el Evangelio. Y cuando digo de recibir, cree al Evangelio. Y creer al Evangelio nos lleva a obedecer el Evangelio. Entonces el primer fruto que viene o trae la vid o trae Jesucristo es perdón. Venimos a ser convencidos de pecado. El que tú te arrepientas, el que tú abandones el pecado, no es por la gran fuerza que tú tienes. El que tú vivas una vida en libertad de pecado no es porque pudieras tú decirme, es que verdaderamente yo tengo un gran carácter de cuando me decido a algo, lo hago. No ha sido por tu fuerza. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Por supuesto que de alguna manera se requiere que tú oigas y que tú obedezcas. Pero la obra principal en la vida del creyente, de ese pámpano, depende de Dios. Depende de Dios, o sea, no depende de ti. Lo que Dios esté haciendo en tu vida, o lo que hasta donde tú hayas ya avanzado y todo lo hermoso que puede verse en tu vida, no depende de ti, ni el 1% de tu vida depende de ti, depende de Dios. Depende de la vid. ¿Y de quién más depende? De que haya fruto en tu vida. Depende del labrador, que es Dios.
Las ramas no dependen por sí mismas. Es más, la rama ni se esfuerza por estar pegada. Así como diciendo, me voy a soltar. No. Como hay mucha vida en ese tronco, en esa vid mantiene esas ramas pegadas. Y por si le faltase fuerza a alguna rama, ¿qué va a hacer el labrador, hermanos? Hemos leído ahí en el capítulo 15, verso número 2. El labrador, el trabajo de él es venir, y si ve algo mal en esa rama, empieza a podarla. Si alguna es inútil y no produce fruto, dice que viene, pon y la corta. Pero aquella que produce, pues es podada para que dé más fruto. El trabajo de la vid es mantener viva a esa rama. El trabajo de la vid es mantener produciendo a esas ramas. Debe de haber producción, debe de haber bendición. Eso sucede sobrenaturalmente. Oye bien, sobrenaturalmente. Es decir, la rama no se está esforzando por dar fruto. El árbol, la rama no se esforza para decir, es que necesito bajar a la tierra para subir nutrientes hasta mí. No necesita de esforzarse. Necesita su único trabajo, lo único que debe hacer es estar ahí donde debe de estar. ¿O has visto que la rama empieza a salir raíz? La rama está ahí pegada nada más. Y ya el tronco es el que sube la vida o la savia, como se le llama, para que esa rama produzca fruto. Y para que ese tronco esté con vida, esté vivo, esté fuerte, es el trabajo que le corresponde al labrador. Cada quien ha sido puesto en su lugar. Entre el labrador y entre la vid, quieren tener una comunión con la rama. El trabajo que hace la vid y el labrador es suficiente para que la rama que está pegada produzca fruto. Para eso está ahí. Yo sé que hoy tenemos muchas plantas ornamentales, pero cuando tenemos una planta que queremos que produzca, pues esperamos nosotros que produzca. En verdad esperamos que produzca. Queremos ver los frutos. Y de hecho los frutos hacen que esa planta se vea más hermosa todavía. Entonces, ese trabajo, esa obra, ese objetivo que tiene la vid, número uno, es traer salvación a la persona. Y le empieza produciendo, trae arrepentimiento en la persona. Dios trae arrepentimiento a la persona. En la obra del Espíritu Santo es traer convicción de pecado a la vida de la persona. Es el trabajo del Espíritu Santo. Ya no te digo que es tu trabajo. Es el trabajo del Espíritu Santo. No depende tanto de ti para que puedas reconocerte pecador. Dios es el que te convence que eres un pecador. Por supuesto, es Dios a través de su Espíritu. Y cuando Dios trata con la persona, por supuesto que la persona es convicta de pecado, y cuando es convicta de pecado dice, ok, estoy mal, mi vida está mal, la forma de vida en la que yo he estado viviendo está reprobada y por lo tanto necesito de Dios. Pero es el trabajo que el Espíritu viene a producir
en el corazón de aquella persona que está oyendo. La fe viene por el oír. Y tú y yo, para que podamos creer en Cristo Jesús, necesitamos oír primeramente. Para obedecer al Evangelio, decía mi hermano en el inicio de la introducción, que para poder obedecer correctamente necesitamos oír correctamente. Necesitamos entender el mensaje para poder obedecer correctamente. Tú necesitas oír. Si usted vive lejos de la vid, necesita oír el mensaje de la vid. Necesita entender y reconocer que usted, si ha estado separado de él, su vida ha sido miserable. El fruto que ha producido es su vida está muerta. Está seca, como esa rama que nuestro hermano, quien no pudo ver el mensaje o escuchar de la semana anterior, está en YouTube, todavía no está creo, pero está en Facebook ya, el mensaje de hace 8 días. Una rama separada de Dios, una persona separada de Dios está muerta. Y si está muerta una rama, te pregunto, ¿para qué sirve? En mi pueblo lo usamos para calentarte, para hacer tortillas, para cocinar algunos frijoles, lo que sea. La leña sirve para eso, para quemar. Y si tu vida no sirve, entonces Dios va a venir y te va a cortar y va a hacer a un lado tu vida. ¿Para qué inutilizas la planta? Necesitamos reconocer. Yo creo que no tanto necesitamos, Dios es el que viene y nos convence de pecado. Si hemos vivido apartados de esa vid, nos lleva a reconciliarnos, hermanos. Dios nos lleva a reconciliar nuestra vida. Si esa relación ha sido cortada, nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a abandonar nuestros pecados, nos lleva a apartarnos de esos pecados. El fruto, podemos decir entonces, de esa vid, que esa vid produce, es de salvación número 1, porque Cristo ha conquistado, hermanos, el Calvario. Dios venció en la cruz del Calvario para que tú hoy tengas vida. Él venció la cruz para que tú hoy tengas salvación. Viene un fruto de paz, porque hubo obediencia. Viene ese fruto de paz, porque la vid la produce. Si hay paz, porque tu relación ha sido ya arreglada o reconciliada. Porque has venido a esa vid. Porque has reconocido tu vida que ha estado lejos de Él y ha sido miserable, decía yo. Hay un fruto de paz, hay un fruto de salvación, hay un fruto de armonía entre Dios y tú, hay armonía. Ahora, hay compañerismo, hay comunión. Hay comunión. ¿Quién lo produce? La vid. ¿Quién colabora para que todo esto suceda? El labrador. El labrador. Es el trabajo. Y Él quiere, hermanos, entonces producir ese fruto de vida y vida, hermanos, en abundancia. Él quiere traer vida a tu vida y vida en abundancia. No para estar en temor, no para estar en miedo, no para estar ahí encerrado en ti mismo, en ti misma. El fruto que produce Dios es de perdón, de salvación, de libertad, de gozo, de paz. Hay armonía, te digo, la relación se ha arreglado. Volvemos a ese capítulo 15 de Juan, en la siguiente parte, la segunda parte del verso 1 dice, y mi Padre es el labrador. Y te decía yo que entonces el
trabajo, creo que el mayor trabajo aquí, o una gran parte de ese trabajo para que la planta pueda producir mucho, depende del labrador. Yo no sé cuántos tengan plantas en casa, pero quienes han ido a casa, en su pobre casa, tenemos varias plantas, pero deja una planta sin agua, por lo menos algunas déjalas una semana y otras déjalas 2 semanas. Por supuesto que si es un cactus te va a durar tal vez hasta medio año sin agua, pero hay algunas que apenas al tercer día y empiezan a verse mal. Y a la semana ya se ven marchitas y casi muertas. Si no les ponemos agua, y si de vez en raro no les pones por ahí algo de nutrientes, esa planta no va a producir ni flores y va a terminar muriéndose. Para que puedan verse hermosas tus plantas, necesitan de ese cuidado que tú debes de tener, para que tu vida sea fortalecida, para que tú puedas crecer espiritualmente, porque mira, cuando hablamos de ramas, hermano, una rama tiene un proceso, es un pequeño brote, a veces algunas se ve como un grano apenas, que está ahí un brotecito por ahí, está saliendo así como que se infla tantito, no tanto se infla, pero no sé si me entiendas pues o me explique, perdón yo. Y después empieza a salir ahí algo verde, algo pequeño, y después cuando ves, ¡wow! Está grande. Está grande, la rama es grande. Tiene un proceso. Dios espera que tu vida crezca. Dios espera que tú crezcas espiritualmente. Dios espera que tú madures espiritualmente. El Padre espera que tú madures, dice el apóstol Pablo. Estoy convencido de esto en el libro de Filipenses capítulo 1 verso 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará o la terminará. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Mientras tú y yo estemos en este mundo, vamos a estar siendo perfeccionados. Vamos a estar siendo moldeados, hermanos. Mientras tú y yo estemos en este mundo, vamos a estar siendo moldeados, te digo. Vamos a estar siendo perfeccionados. No eres perfecto, yo no sé si tú sí seas perfecto, pero nosotros entendemos, creemos en la santificación, creemos que el cristiano está en un proceso de santificación, y no se malinterprete con esa palabra, tal vez no le hemos compartido así como tal la enseñanza, pero en la iglesia creemos que el cristiano está en un proceso de santificación, entre tanto que Cristo viene. Tu vida es moldeada mientras tú y yo estamos en este mundo. Y estamos en crecimiento. Estamos en crecimiento. Estamos siendo conformados a la imagen de aquel que nos ha llamado, de Jesucristo. Estamos siendo formados en nuestro carácter. Estamos, hermanos, para que alguien pueda trabajar en ciertas empresas, primero tienen que capacitarle. Porque vas a ir a cumplir un papel o vas a desenvolverte en algo que tú no conoces tal vez, o que tal vez sí lo conoces, pero el patrón, el jefe, que espera que tú cumplas los objetivos que se esperan en ti. Y para eso algunos son capacitados. Para que tú estés en el cielo no puedes entrar ahí si sigues viviendo en pecados, número 1. Estamos siendo perfeccionados por eso.
hemos sido perdonados por Dios. Dios ha venido a traer arrepentimiento a nuestra vida, pero creo que la Escritura nos dice, algunos necesitamos crecer más, algunos necesitamos madurar más, algunos necesitamos alguna parte de nuestro carácter que sea arreglada, y Dios traerá, y Dios ayudará, y Dios dará la gracia para que esa persona sea conformada a la imagen de Jesucristo. Dios ayudará. Primera de Pedro, te leo rápidamente, la primera carta del apóstol Pedro. Esto es lo que produce el labrador, hermanos. Esto es lo que produce aquel que está al pendiente de nuestras vidas. Capítulo 5, verso 10, está hablando acerca de las tentaciones, acerca de resistir al diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Quién te ha llamado, hermano? El Padre. Mas el Dios de toda gracia, hermanos, o sea, de todo favor, esto es lo que quiere decir gracia, mas el Dios de todo regalo, de todo bien, de toda bendición, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo, fíjate bien, os perfeccione. Número 1. Dios quiere perfeccionar tu vida. Y dice el Dios de toda gracia, aquel que nos ha llamado a la gloria eterna en Jesucristo, Él mismo nos va, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Número 2, afirme, nos cimiente, no nos movamos. O sea, quiere Dios tener un pueblo bien afirmado, nos fortalezca y establezca. ¿Sí? Él mismo va a traer todo esto. Y en el verso número 2 del capítulo 15 de Juan dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará. ¿Y quién lo limpiará? El labrador. Está hablando del labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Y quién lo va a quitar? El labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién lo limpiará? Lo limpiará el labrador, el que está cuidando de tu alma. Lo limpiará para que lleve más fruto. Yo sé que para algunos el COVID es una desgracia, o lo vemos como una maldición a otros, pero otros tal vez lo vemos como una bendición. Otros lo recibimos de parte de Dios. Ya lo decía el pastor, creo yo, hace 3 semanas. Hoy estamos conformes con la voluntad de Dios. Y quiero decirte que Dios va a tratarnos de una o de varias formas, porque Dios quiere producir algo en nuestros corazones. No solamente Dios quiere traer una enfermedad para exactamente atormentarte, sino porque Dios quiere producir algo en tu vida. Dios quiere tal vez perfeccionar una parte de tu vida, de tu carácter. Tal vez, o yo no sé qué quiera Dios producir. Lo que sí es cierto y lo que yo entiendo es: Dios, gracias por permitir todo esto. Gracias por permitir estas cosas en nuestra vida y en nuestra familia. Yo hubiera querido que en mi casa no llegase el COVID, pero Dios lo permitió. El pueblo de Israel en Egipto fue tratado, hermanos. Cuando el pueblo de Egipto fue tratado fuertemente, podemos ver que el pueblo de Israel, de alguna manera,
sufrió también consecuencias. Al tratar Dios al pueblo de Egipto, en el libro de Éxodo, Dios también trató el corazón de su pueblo. ¿No es cierto? ¿O no es cierto eso? Sí, aquellos estaban recibiendo las pestes, las maldiciones de Dios por la desobediencia. Pero el pueblo no gozó exactamente de completa paz, hermanos. No estuvo así diciendo, qué bueno que están siendo tratados de esa manera. ¿Y no fueron también afligidos de alguna forma? Dios estaba afligiendo a Egipto, pero el pueblo también estaba siendo afligido de alguna manera. ¿Y sabes qué veo? Que la historia siempre se repite. Algunos están siendo afligidos fuertemente, y otros también estamos de alguna manera siendo afligidos de otras maneras, de otras formas, por todo lo que viene a este mundo, aún a través de las enfermedades. Algunos tal vez nos hemos quedado sin empleo, algunos tal vez hemos estado escasos de dinero, otros tal vez hemos enfermado, pero en todo ello, ¿sabes qué vemos? Lo decía el pastor y lo decía mi esposa también hace días, vemos los tiernos cuidados de Dios para nosotros. En todo esto, hermanos, vemos el tierno cuidado que ha estado teniendo Dios para nosotros. No nos ha afligido más allá de nuestras fuerzas. Y por ello, hermanos, le damos gracias a Dios. Y en estas aflicciones que hemos recibido, nuestra vida también ha crecido espiritualmente. Te digo que Dios tiene un propósito. Nos conviene ser afligidos. Nos conviene ser tratados por la mano de Dios, porque Él nos lleva de gloria en gloria. Con esto termino. Me he alargado hoy. Todos estamos, creo, despiertos, todos estamos escuchando, creo, me están siguiendo. Eso es bueno. Yo sé que a veces canso a los hermanos por el tiempo que tomo, pero Dios quiere producir esto. Tiene un trabajo la vid, hay un objetivo por el que está puesta la vid, hay un objetivo por el cual está el labrador, y yo espero que se cumplan en tu vida. Yo espero que esos propósitos que la vid, que es Cristo, y el labrador, que es el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, las estén produciendo, y estemos siendo edificados, estemos siendo bendecidos a través aún de su palabra. Que esos frutos que produce Dios se estén produciendo en tu vida. Él es la esperanza para todas las naciones, hermanos. Cristo es la esperanza que todas las naciones deben conocer y todo el mundo debe de conocer. Y yo espero que todos aquí podamos conocer a esa vid verdadera que es Cristo Jesús. Vamos a terminar haciendo una oración en nuestro lugar. Padre, ¿cómo agradecerte por todo lo que has hecho en nosotros? ¿Cómo agradecerte por aquellos momentos difíciles por el que nos has hecho pasar, Señor, ya que nuestras vidas han sido bendecidas, edificadas? Hemos visto tu fortaleza, hemos visto que nos has afirmado, nos has establecido, Señor. Definitivamente tu palabra, o tú tienes un propósito en nuestras vidas siempre. Dios, que podamos atender a tu palabra en este día. Si hay alguien que tiene rota esa relación contigo, puedas atraerle al arrepentimiento, Señor. Puedas producir ese arrepentimiento en su corazón y pueda reconciliarse contigo, Señor. Pueda pedir perdón por vivir alejado y alejada de ti, Señor. Hoy reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer.
Por eso dice el libro de Cantar de los Cantares: atráenos, atráenos, Señor, y en pos de ti correremos. Gracias por todo, gracias por la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué gusto verles, que Dios les bendiga. Alguna necesidad estamos para atenderles, estamos para servirles. De lo contrario, los esperamos próximo domingo. Los que están en Facebook, los esperamos próximo domingo o en nuestro canal de YouTube. Que Dios les bendiga a todos. Feliz domingo.